La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco. Buenas tardes con todos, querida iglesia, ¿cómo están? Qué bien, me alegro muchísimo. Me alegra ver que ni el frío ni la lluvia los detiene, parecen carteros, los carteros de Dios, ¿ah? Qué bueno, vienen a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Revisando el libro de Romanos, que lo hemos estado haciendo ya 7 capítulos atrás, hoy vamos a ver el capítulo 8. Y qué bueno mirar que la concurrencia es mayor todavía que la semana pasada, porque creo que se quedaron picados, ¿no? Muchos diciendo, ¿y ahora cómo? Entonces, sin duda, no solamente el capítulo 7, sino del capítulo 1 al 7, nos une obligatoriamente a este capítulo 8. En el capítulo 7 habíamos terminado con Pablo mirándose a sí mismo como un miserable. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y venía la respuesta que es alentadora. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y entonces ahí iniciamos con Romanos 8. Y comienza diciendo, ahora pues, basado en lo que venía hablando, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a leer hasta ahí porque luego voy a dar una explicación de lo otro. Y por eso al tema de Romanos 8 le habíamos puesto en Cristo Jesús. Es muy importante lo que nos está hablando porque dice que en esa posición, que en la posición que nosotros estamos, que es un hecho, no una experiencia nada más, sino es un hecho, entonces no hay ninguna condenación. Ninguna condenación quiere decir no hay ningún juicio cae, es propiamente lo que la traducción literal sería. Quiere decir que el cristiano ya fue juzgado hace 2000 años en la cruz con Cristo. Isaías 53:6, solamente para que lo anoten, no es necesario que lo pongan en las pantallas. Nos dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es justamente lo que les digo, ya fuimos juzgados, fuimos hallados culpables y la pena la pagó el Hijo de Dios. Por eso dice Pablo ahora, ninguna condenación hay para los que asisten a la iglesia. No dice eso, ¿no es cierto? Para los que leen la Biblia, para los que no bailan apretadito, no dicen malas palabras, ¿no es cierto que no? Dice, para los que están. Y están es una palabra en presente, para los que están en Cristo Jesús. Primera de Juan 4:17, igualmente para que lo anoten, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es tan contundente lo que dice, porque nosotros tenemos que tener confianza de que no vamos a ir a juicio, por tanto no va a haber condenación, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y esa es nuestra esperanza.
Cuando nosotros nos preguntamos, ¿y cómo vamos a poder vivir una vida cristiana? Sé que no hay condenación en mí, sé que así no sea el mejor cristiano, así sea el peor de los cristianos, pero si estoy en Cristo no voy a estar en condenación. Pero no creo que ninguno aquí está queriendo nada más llegar por reintegro. Estamos queriendo y diciendo, no, yo quiero vivir una vida cristiana en victoria, exitosa. Y aquí tenemos que tomar en cuenta la palabra clave de Romanos 8, que es espíritu. En Romanos 8 se nombra 20 veces la palabra espíritu, mientras que en Romanos del 1 al 7 se ha nombrado nada más 4 veces. Entonces, hay algo muy contundente entre Romanos del 1 al 7, en el cual hablamos de condenación, hablamos del pecado, hablamos de todo lo que somos, pero ahora en Romanos 8 vamos a hablar del Espíritu que nos lleva a la victoria y se nombra 20 veces. ¿Por qué no hago una aclaración de lo que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? No quiero entrar, y generalmente cuando se hace la traducción del griego a los demás idiomas, generalmente no se entra mucho en conflicto porque no es algo profundamente doctrinal. Pero si tengo que hacer una aclaración en esta parte, es porque la mayor parte de teólogos y quienes han estudiado los textos originales no encuentran esta expresión. No hay esta expresión en los textos originales. Y en muchas traducciones de la Biblia no está esta parte final. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto, ahí termina. Hay quienes creen que hubo una confusión entre el versículo 4, que termina de la misma manera. Lo vamos a leer más adelante, pero para que lo vean. Dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aparentemente dicen, pudo haber habido una confusión. No sé si hubo o no hubo una confusión, pero sí, si nosotros tenemos esto, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sí hay una ligera contradicción con lo que hemos venido hablando. Todos queremos andar en el Espíritu, ¿verdad? ¿Podemos andar en el Espíritu? Difícilmente. Andar completamente en el Espíritu, a ver, hermanos, ¿en verdad? Seamos sinceros, ¿lo podemos? Si no, para que me lo enseñen, porque yo no puedo. Yo quiero ser espiritual. Yo me encuentro como Pablo, ¿recuerdan? Yo me encuentro como Pablo. Quiero agradarle a Dios con todo mi pensamiento, pero a la final, lo que no quiero termino haciéndolo. Entonces, no voy a entrar en polémica si eso dice o no dice, porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, nos estaría quitando un poco la claridad de lo que sí tenemos bastante claro en la palabra de Dios, que no es la condenación, no es por cómo vivimos nuestra vida cristiana, sino por la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Y eso es contundente en la palabra de Dios. Entonces esto como que nos pone un poco en una zona gris, y aparte que, como lo digo, los teólogos y estudiosos no han encontrado esta parte escrita en los libros en griego. Entonces no voy a profundizar en eso. Y luego continúa diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es como, por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad dice que todos los cuerpos caen al centro de la Tierra, ¿no es cierto? Pero hay una ley más grande, que es la de la aerodinámica, que muestra que un avión puede romper la ley de la gravedad. Hay una ley que es superior. Cuando nos está hablando, en este caso, nos está diciendo exactamente lo mismo, porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque veíamos en Romanos 7 que habían 4 leyes, ¿no es cierto? Y entonces
estas dos leyes, la del pecado y la de la muerte, son inferiores a la ley del Espíritu. Y por tanto, la ley del Espíritu me ha librado de esas leyes. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es imposible para la ley? Pues darnos santidad. ¿Recuerdan? La ley no nos da santidad. La ley nos muestra el camino, pero no nos da santidad. Entonces a eso se refiere Pablo cuando en el versículo 3 está diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. No era que la ley no podía, sino que mi carne, ¿sí?, me vuelve débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Ahora sí está bien aplicado, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Si ustedes se dan cuenta, nombra 4 veces pecado en esta porción, ¿sí? Y nos está diciendo que la ley no podía darnos esa santidad porque nuestra carne es débil. Entonces, ¿cuál fue la solución para eso? ¿Apretarle más a la ley y decir, si no cumples la ley, entonces te mando al infierno? No. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Envió a su Hijo en la carne, y en la carne condenó al pecado. ¿Cómo lo hizo? En la cruz. Esa es esa obra tan espectacular que realmente es la doctrina más profunda que puede haber en las Escrituras. Porque ahí sucede lo que está diciendo. En ese condenar al pecado, fuimos hechos justos. Dice, para que se cumpliese en nosotros la ley. Entonces, ¿quién hace que la ley se cumpla en nosotros? ¿Nosotros? No, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí sí hace alusión cuando termina el versículo 4 diciendo, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí ya estamos hablando de vivir una vida diferente. Vivir conforme a la carne es sujetarse a las pasiones de la carne. Hablábamos de que en otro tiempo fuimos esclavos de la carne. Hoy, por elección, somos esclavos de Dios. Ayer conversando con alguien, hablábamos justamente de este tema y decíamos, en nuestra vida jamás hemos sido libres. Jamás. Porque no existe, al menos, ya lo he mencionado en otras veces, cuando hablamos de libre albedrío, primero la palabra no consta en las Escrituras, ¿no? Pero porque no consta no quiere decir que no está bien usada. Pero en este caso en particular, sí, no está muy bien usada. Porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. No hay un término medio en el que podamos ser libres para hacer lo que nosotros querramos. La verdad, como que eso no existe. Porque cuando estamos en el pecado, ¿quién controla nuestro ser? Uno dice, yo hago lo que me da la gana. A mí mi mujer no me dice nada y si me dice algo yo le grito más fuerte. Pero ¿quién te lleva a hacer todo lo que haces? Son tus pasiones pecaminosas. Entonces no es que tú eres libre. El alcohólico no es libre, es esclavo del alcohol. El drogadicto no es libre, es esclavo de la droga. El adúltero no es libre, es esclavo de sus bajas pasiones. ¿Sí te das cuenta? O sea, siempre es que eres un esclavo. Yo hago lo que quiero, no haces lo que quieres, haces lo que tu esclavitud del pecado te está llevando a hacer.
Y cuando pasamos de las tinieblas a la luz admirable, pues entonces nos volvemos esclavos de Cristo. Pero el concepto de esclavo ya se lo he explicado una y otra vez. Una cosa es ser un esclavo en el que si no haces lo que digo, entonces te azoto. Y la otra es ser un esclavo por elección. ¿Por qué? Porque en la casa de mi amo me va bien. Me va mejor de lo que podría soñar y podría imaginar yo. Y entonces escojo servirle a mi amo porque mi amo me hace bien. Entonces es un tipo de esclavitud totalmente diferente. Entonces cuando dice, ya no andamos conforme a la carne, es lo que Pablo se refería, pues ya no quiero hacer las cosas que la carne me manda. Ya no lo deseo. Y mi lucha, y vamos a hablarlo más adelante, y mi lucha es esa. No por mi salvación, sino mi lucha es por ya no hacer lo que mi carne quiere, sino hacer lo que es correcto. Y para eso, ya lo voy a explicar más adelante, hay dos maneras de tratarlo. Continúo. Me quedé en el 8, sigo al 9, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí muchas veces para los cristianos que se les ha enseñado una doctrina no correcta, no muy sana, no bíblica, entran en conflicto cuando hablan de 2 veces el Espíritu Santo. Bueno, lo recibo cuando soy salvo, pero después tengo que esperar otro rato y cosas por el estilo. Entonces uno dice, es que si no hablo en lenguas, entonces pues no tengo el Espíritu y por eso ha de ser que todavía sigo tan pecaminoso y cosas por el estilo. No se está refiriendo a eso. La palabra de Dios es contundente. Cuando tú has rendido tu vida al Señor y has hecho provisión en Él, el Espíritu Santo viene y mora en ti, en total plenitud. Lo vimos en algún capítulo de Romanos, no recuerdo exactamente. Viene y mora en plenitud en ti. Entonces, si el Espíritu Santo ya está morando en ti, ¿de quién eres? De Dios. Así de sencillo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si Cristo, o sea, lo que está diciendo es, el Espíritu está morando en ti, ¿por qué? Porque estás en Cristo. Entonces, si estás en Cristo, ya, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿A qué se refiere esto? Pues lo que está diciendo es, nosotros ya no vivimos para el cuerpo. El cuerpo está muerto, pero es que todavía tengo esas ganas. Claro, recuerden, nuevamente, lo que hemos aprendido tiene que venir de la mano. Nuestra posición en Cristo es un hecho, y al ser un hecho, entonces nuestro cuerpo está muerto. Ya no tiene poder sobre nosotros, pero experimentalmente todavía. ¿Por qué sucede esto? La misma carta a Romanos lo va a decir. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, es una explicación, es una consecuencia. Hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Nos está hablando de que somos deudores. Y esta es la parte donde cuando nosotros podemos pensar, bueno, entonces si Cristo ya me ha santificado, nada depende de mí, entonces yo hago lo que me place. Seguro, si tú tienes ese pensamiento, la verdad es que muy probablemente el Espíritu de Dios no está morando en ti.
porque nadie que haya aceptado al Señor como su Señor y Salvador puede salir de esta deuda y decir, entiendo lo que Jesucristo ha hecho por mí. Inclusive, no entiendo todo lo que Cristo ha hecho por mí, pero eso me hace deudor de Él, porque un amor tan grande, una gracia tan grande, una libertad tan grande, no puede ser respondida con indiferencia. Y un cristiano indiferente es un cristiano o que no es cristiano, o sea, el Espíritu del Señor no está en él, o simplemente no tiene idea de la deuda que tiene, no para con su carne. Ya eres libre de la carne, por tanto ya no le debes nada a la carne, y si somos justos, le hemos dado mucho a la carne, por mucho tiempo. Ahora somos deudores al Señor, y entonces al ser deudor al Señor, ya no está en juego mi salvación porque soy libre de condenación, pero soy un deudor de esa gracia. Y dime la verdad, ¿cómo podremos pagar esa deuda? Es una deuda impagable. ¿Cómo pagamos la sangre de Cristo en la cruz? Es impagable. Pero lo menos que puede hacer un cristiano es luchar por vivir una vida agradable a Dios. Entonces, esa es la deuda. Ya no somos deudores a la carne, pero somos deudores a Cristo. Y entonces, ahí viene, y entonces yo tengo que pagarle a Cristo, y entonces yo pues voy, como les decía la semana pasada, voy a la iglesia para hacer la limpieza, y es que entonces yo le debo a Cristo, y entonces me dicen que tengo que pagar el diezmo, y entonces pues como tengo que pagar el diezmo, ahí voy pagando parte de mi deuda. Dios mío, eso es llevar a los suelos la gracia de Dios. Pagar nuestra deuda es que el Espíritu que está en nosotros dé su fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. ¡Wow! Eso es a lo que se refería Pablo, y lo voy a enseñar un poco más adelante. Eso es a lo que se refería Pablo cuando enseñaba acerca de los dones. Y decía, claro, los dones son fantásticos. Anhelen los dones y anhelen los mejores para servir a la iglesia. Pero más que ellos, el amor. Y el amor es el primero de las características que tiene el don del Espíritu Santo. Porque no son los dones del Espíritu Santo, es el don del Espíritu Santo. Y uno puede hablar en lenguas maravilloso, y uno puede profetizar increíble, y uno puede poner manos sobre los enfermos y esto sanar, y ¡wow! Pero si no tengo amor, si no tengo el fruto, si no tengo paciencia para con mis hijos, para con mi cónyuge, entonces ¿de qué espíritu estoy hablando? Si la evidencia dice, por los frutos los conoceréis. Si quieres conocer si el Espíritu Santo está en ti, pues deja que el fruto sea visible. No a tu entendimiento, porque el fruto lo cataloga otro. El fruto no lo cataloga el árbol. El árbol no coge uno de esos frutos y dice, estoy bueno. No dice eso, ¿no es cierto? Alguien más toma ese fruto y dice, está rico, es bueno. Por eso, si tú quieres saber, coteja con las personas que están a tu alrededor y diles, bueno, ¿notas algo diferente en mí? No, sigue siendo el mismo, sino que ahora solo vas a la iglesia. Fariseo. Y dicen, yo no sé qué te ha pasado, oye, pero vos antes eras un locario y ahora, chuta, como que parece que te has compuesto. Más o menos, ¿no? Y entonces, parece que ese fruto está ahí. Y parece que el Espíritu está moviéndose en ti. ¿Sí te das cuenta? Entonces,
Cuando comenzamos a vivir de esa manera, pues entonces estamos, no porque Dios nos esté cobrando, y diga, bueno, verás, yo ya te salvé, tienes vida eterna y todo eso, entonces pagará. Sino que es consecuencia de lo que Pablo está enseñando. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí quiero leer lo que un autor muy respetado dice con respecto a esto, porque justamente es una de las doctrinas bíblicas, se llama la doctrina de la mortificación. Para los que están diciendo, ¿y ahora cómo le hago para vivir de esa manera? Cuando está diciendo en Romanos 8:13, vivamos, está hablando en tiempo presente, constante y habitual. La muerte, separación de Dios, está al final de una vida vivida según la carne. Eso lo vimos en Romanos 6:21. Por eso dice hacer morir. Hacer morir quiere decir mortificar. La misma palabra se encuentra más adelante en Romanos 8:36. Tendrán en cuenta, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo mortifica y hacer morir el creyente las obras de la carne? Dos cosas que tenemos que tener en consideración. Nótese que lo primero que dice es que debemos mortificar, o sea, hacer morir por el Espíritu. Esto es algo que se hace por el poder del Espíritu, no por nuestro propio poder. Hay dos aspectos que tenemos en cuenta. Nuevamente, posición y experiencia. Si ustedes ya saben nuestra posición en Cristo y nuestra experiencia de vida, ya saben más que el 95% de cristianos, créanme. 1. Posicionalmente, lo voy a leer literal. Esto ya ha sucedido. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo, o sea, los que le pertenecen a Él, o como vimos en Romanos 8:9, somos de Él, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nótese, dice, que el versículo no dice que debemos hacer esto, sino que dice que ya ha sido hecho. No dice que crucifica la carne, sino dice ya has crucificado la carne. ¿Cuándo sucedió esto? Hace 2000 años. Pueden compararlo con Gálatas 2:20 para que lo estudien en casa. Cuando Cristo murió, yo morí. Fue entonces cuando mi crucifixión ya tuvo lugar. O sea, ya fuimos crucificados juntamente con Él. Esa es nuestra posición, parte experimental ahora. El creyente necesita hacerlo. ¿Qué? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, dice Colosenses 3:5. Pero la pregunta acá clave es, ¿cómo ha de hacerse esto? La clave es la fe. La fe se afirma en el hecho de que en Cristo yo ya he muerto. Y por fe considero que este hecho es verdad. Él, pues, de Colosenses 3:5, para que ustedes lo anoten y en casa lo lean, lo estudien y ver si coincidimos en lo que pensamos, dice, señala hacia la gloriosa verdad que ya vimos en el versículo 3, de que ya hemos muerto con Cristo y en Cristo, de modo que se nos dice que realicemos por fe lo que Dios ya ha realizado en hechos. Gálatas 5:24 expone el hecho y Colosenses 3:5 apela a la fe, basada en el hecho. O sea, nuestra fe que tenemos para luchar con lo carnal viene puesta en el hecho de lo que ya sucedió. O sea, yo debo saber que soy victorioso. ¿Por qué? Porque eso ya sucedió. Y mi fe puesta en ese hecho
entonces me da la fortaleza para seguir adelante. Ese hecho me da contundencia para mis padecimientos juntamente con Cristo. Porque Romanos mismo lo enseña. Mientras más consideremos nuestra posición por fe, tanto más se hará realidad por el poder del Espíritu en nuestra presente condición. Por eso, tengamos en cuenta lo que dice más adelante. Porque todos los que son guiados, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Contundentemente esto hace caer toda aseveración de que todos somos hijos de Dios. Es falso. Quien enseña eso no sabe ni ha leído la Biblia alguna vez en su vida. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Y para que tú puedas ser guiado por el Espíritu de Dios, tienes que haber hecho provisión en Cristo. Entonces tú haces provisión en Cristo, tú aceptas a Cristo y entonces eres guiado por el Espíritu de Dios y entonces obviamente eres un hijo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Antes vivías en temor. La vida que tenías antes era una vida cotidiana de temor. Ay, pero yo todavía tengo temor ahora. Bueno, entonces tienes que ajustar tu experiencia a tu posición con la fe puesta en lo que estás aprendiendo, querido hermano. Porque si no, ¿de qué sirve llenarte de todo el conocimiento que la palabra de Dios te puede dar? Embutido y gordo con todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Si no crees, porque por fe verás las cosas que no son como si fueran. Pues no puedo dejar el pecado, pues entonces ten fe en lo que Cristo ya hizo, en tu posición en Cristo, y entonces sigue adelante y lucha porque deudor eres. ¿Se está entendiendo, verdad? No, nadie entendió. Bueno, mañana puedes ver el video a las 9 de la mañana y decir, Dios mío, ayúdame. ¿Sí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos que tener en cuenta lo que está hablando. Está hablando de un espíritu de temor y no lo coteja con un espíritu de valentía. No dice, y ahora ha recibido el espíritu de, no sé, de Avengers, para pelear fuertemente contra todo eso. No, no dice eso. Habla espíritu de temor y espíritu de adopción. A ver, ¿qué tiene que ver eso? Pues el saber de que tienes a tu Padre de tu lado. Abba, Padre, papito lindo, de tu lado. Entonces eso te da la convicción de fortaleza de poder luchar y seguir adelante sin temor. Una analogía sería, tú eres pequeñito y en la escuela te están molestando, te hacen bullying y entonces vas a casa y le cuentas a tu papá y tu papá va a la escuela contigo. ¿Cómo entrarías tú? ¿Temeroso todavía? ¿Qué me dirán mis compañeros? No, está al lado de tu papá. Tú sigues siendo el pequeñito debilucho al que le hacen bullying, pero el que está al lado tuyo te da la confianza de pararte así y decir, a ver, ahorita dime lo que me decías, a ver. ¿Ya? Y entonces te hacen así y vos corres y te pones entre las piernas de tu papá. ¿Sí? No eres tú el fuerte, no eres tú el valiente, sino el que te adoptó y al que le puedes decir confiadamente, papito. Por eso en tu debilidad, Él se fortalece. En lo que tú no avanzas, Él sí avanza. En lo que no puedes, Él sí puede. Ahora sí lo estamos entendiendo, ¿verdad? Ay, gracias a Dios.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Nótese que la primera dice el Espíritu con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Él mismo da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, o sea, nosotros, de que somos hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu está en ti, Él te da la convicción de que eres hijo de Dios. No andas diciendo, ¿seré hijo de Dios? A ver, no he sido muy bueno este año. No, eso es para Papá Noel. Papá Noel anda viendo si he sido bueno este año o malo y según eso te da tu regalo. ¿Tú eres hijo o no eres hijo? ¿Puedes ser un hijo malcriado que mereces una buena tunda? Sí, pero también puedes ser un hijo de obediencia, pero eres hijo. ¿Ok? Y si somos hijos, también herederos, y esto es sumamente importante, escuchen, el 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay veces que nosotros no le prestamos mucha atención a esto. Decimos, heredero de Dios. O sea, heredero de todo. Espiritualmente somos millonarios. Esto es lo que se puede sacar de contexto y decir, hermanos, entonces vengan, pacten aquí en el altar y van a ser riquísimos todos ustedes. No, el único que se va a hacer rico es el vivo que está utilizando eso. Lo que está diciendo, y si somos también herederos, herederos de Dios, y claro, de todo lo que Dios tiene. Somos herederos, qué lindo. Pero también dice, y coherederos con Cristo. Y esa es la parte que a veces no hemos tomado muy en cuenta. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿a qué se está refiriendo coherederos con Cristo? Cristo, cuando estuvo en esta tierra, tuvo padecimientos. ¿Sí? Él tuvo padecimientos. Padecimiento en la tierra, gloria en el cielo. Padecimiento en la tierra, gloria en el cielo. Pero generalmente, ¿qué te enseñan? Eres hijo de Dios, eres un príncipe, una princesa, entonces pide todo y se te hará. ¿Qué hace un rey? Decreta, entonces decreta y decreta y decreta. Dios mío, eres heredero de Dios, pero eres coheredero con Cristo, también de sus padecimientos, para también ser juntamente con su glorificación. ¿Sí se está entendiendo? Porque hay muchos que dicen, no, yo vengo a Cristo y toda la vida se me arregla. Matrimonio, finanzas, hijos, todo se me arregla. Para aquel que es cristiano en verdad, ¿ha tenido esa experiencia? Hermanos, a ver, tenemos que aclarar esto, porque hay dos posiciones. La una es sí, de una u otra manera tu vida sí tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si comienzas a hacer bien las cosas, si comienzas, por ejemplo, en el caso de un varón, comienzas a ser en verdad un varón, comienzas a proteger a tu esposa, a tratarla como vaso frágil, ¿sí? Comienzas a criar a tus hijos, a instruirlos en la palabra, comienzas a manejar tus finanzas de acuerdo a como Dios te está diciendo, sin vanidad y sin orgullo. Entonces lo lógico es que lo que siembras cosecharás. ¿Sí se entiende, no? Pero no es necesariamente una promesa, porque tú puedes también hacer las cosas bien, pero en este mundo tendrás aflicción. O sea, haces bien las cosas, no es que estás con pecado oculto, ¿no? Porque si a alguien le comienza a ir mal, hay muchos que, este está en pecado oculto. No es que sea pecado oculto, sino que pues en este mundo tendrás aflicción. Y en este mundo sabemos que la injusticia es campante. Y claro, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Yo que sepa, desde que nos convertimos al Señor no estamos en Marte. ¿No es cierto? Entonces, no es una promesa, sí, es una consecuencia de, bueno, hago las cosas bien y pues, ok, me va bien en la vida, pero también puedo hacer bien y no me va muy bien en la vida. O sea, puede ser así, no es que tiene que darse así.
Lo que sí sabemos es que somos herederos de Dios. Y si soy heredero de Dios, soy heredero de todo lo que Él me da. Pero no ahora nada más, porque muchos queremos ahora. A ver, ¿dónde están las calles de oro? ¿Dónde están las columnas de rubíes? ¿Dónde está todo eso? No, aquí padecimiento, allá gloria. Eso es, pocos o ninguno quiere decir amén a eso. Porque realmente no es lo que quisiéramos escuchar. Es más bonito escuchar un evangelio de prosperidad, ¿no es cierto? Hermanos, todo nos va a ir bien. Si quieren, hacemos un evangelio de prosperidad. A ver, saquen sus billeteras, hermano. Vamos a pactar con el Señor. Y les prometo que llegan a su casa y hay un carro nuevo en su casa. Amén, ¿no es cierto? Falso, de falsedad absoluta, hermanos. Tenemos que ser claros y precisos. Dios no envió a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros tengamos satisfacción momentánea en un mundo pecaminoso. Él mandó a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y qué es la vida eterna? Que lo conozcamos a Él. ¿Y qué es lo que a Él ha hecho? Librarnos de las llamas del fuego eterno. Que lo merecíamos, que nada nos justificaba. ¿A alguien le parece poco eso? Dios mío, eso sería blasfemar el nombre de Dios. Eso sería no reconocer de que tenemos a un Dios de gracia, de amor, de misericordia, que nos amó primero, aún sin merecerlo, y nos ha dado todo lo que a Él le pertenece, y nos ha hecho coherederos con su Hijo. Pero no nos olvidemos lo que su Hijo también ha tenido que pasar. Él lo vivió todo. Yo no creo que haya aquí nadie que haya pasado los padecimientos de Cristo. Pero en muchas cosas, juntamente con Él, también somos probados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, mira cómo comienza a hablar, que las aflicciones del tiempo presente, ya se me acaba el tiempo y voy a la mitad, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué? ¿En quién dice? En nosotros ha de manifestarse. ¿Qué? La gloria venidera, la gloria de Dios, ha de ser manifiesta ¿en quién? ¿En mi Mercedes? No. En nosotros, hermanos queridos. ¿Por qué nos hemos de contentar con las migajas de este mundo cuando lo nuestro está más allá? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mira, la misma creación está esperando esa manifestación, porque la creación fue sujetada a vanidad, o sea, fue esclavizada, no por su propia voluntad, no porque la naturaleza pudo, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La naturaleza misma, la creación misma ha tenido que pagar por lo que nuestro padre Adán hizo. No se lo buscó ella, pero eso es. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, tomarán en cuenta esta palabra gime, a una y a otra está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Segundo gemido. Primer gemido de la naturaleza. Segundo gemido de los que hemos sido redimidos. ¿Ya? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo que la naturaleza, nosotros, estamos esperando ese momento de glorificación.
Si bien es cierto, nosotros hemos sido transformados, pero nuestra transformación no es perfecta. Nuestro espíritu pasó de muerte a vida así. Decidiste por Cristo Jesús y así tu espíritu. Tu cuerpo, nada, sigue igualito. Y tu alma, vemos que estamos luchando. Vamos ahí en la lucha. Entonces, ¿podemos llamar a esto perfección en nuestra salvación o en la glorificación? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos esperando que eso suceda. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, lo que vemos aquí, no, nada. Pero, sí, estamos esperando lo que se ha prometido, esa glorificación adelante. Pero si esperamos lo que vemos con paciencia, lo guardamos. Entonces, en esta lucha, en estas aflicciones que tenemos, que son parte de la vida de un cristiano, en la cual podemos decir que somos victoriosos por el hecho de la cruz, y estamos, a veces ya no aguanto, pues tenemos que tener paciencia y guardar eso en nuestro corazón, sabiendo de que eso es verdad, eso es un hecho, ¿ya? Y aquí viene uno de los versículos más mal usados en la Biblia. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? O sea, sí somos débiles, ¿no? Claro que somos débiles, ¿ya? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 3 gemidos: gemido de la naturaleza, gemido de los hijos de Dios y gemido del Espíritu. ¿Por qué digo súper mal utilizado? ¿Lo cortamos ahí y continuamos la siguiente? 10 minutos. ¿Me dan 10 minutos? Ok, gracias. Qué buenas gentes. Si no, se pueden ir, igual, solito yo. Súper mal usado porque a veces esto se habla de que es justamente gemidos indecibles, es el don de lenguas. Es totalmente errada esa percepción. No tiene nada que ver con aquello. Por 4 cosas principalmente. 1, y lo más claro, dice, es el Espíritu el que gime, no el creyente. Entonces, el don de lenguas es el creyente el que está, yo no sé, haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué dice? Es el Espíritu el que gime. Ya vimos que el creyente gime con, sí, pero, segundo, si fueras a describir lenguas en términos de gemidos, deberías decir que el don de lenguas consiste en gemidos que pueden ser expresados, ¿sí? Pero aquí dice que son gemidos indecibles, ¿ya? O sea, para nuestra capacidad es indecible, no es que no entendemos, dice indecible, no lo puedes decir, eso es lo que quiere decir, si no sería inentendibles. ¿Sí te das cuenta lo que dice la palabra? Es indecible, no puedo decirlo, no es que no lo entiendo, es que no puedo. ¿Por qué? Porque es un gemido indecible, no mío, sino del Espíritu. El don de lenguas era algo que se podía oír, aunque no entender por los hombres. Estos gemidos solo Dios el Padre los puede oír. 3 razones por lo que no es un don de lengua, ¿sí? Y el don de lenguas era un don de gracia, o sea, charisma en griego, que era dado solo a algunos creyentes, no a todos. Eso dice 1 Corintios 12, 29 y 30. El ministerio de intercesión del Espíritu, por el contrario, es a favor de todos. Aquí no está diciendo que algunos tienen el don, sino dice que intercede por quién, dice, por todos. Entonces, cuando enseñamos esto como para decir, hermanos, entonces hablemos en lenguas, es un versículo que está sacado de contexto. Si ustedes miran todo lo que venimos leyendo, le está dando un contexto a lo que está hablando.
Y aquí está diciendo que es el Espíritu el que se presenta delante del Señor. Nosotros no sabemos cómo pedir, pero Él sí sabe cómo pedir. Entonces, hagamos más o menos esta paráfrasis. Traduce las tonteras que decimos y las lleva bien dichas al Señor. ¿Ya? Eso es lo que hace. Es un traductor. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Ay, qué bobadas que habla este hombre. Pero, Señor, yo intercedo por este soquete y esto es lo que está queriendo decir. Sí, se entiende, ¿no? Es nada más una paráfrasis. No estoy diciendo que así es. Aunque tal vez. ¿Por qué? Porque el 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes interceden por nosotros? Cristo y el Espíritu Santo. Son nuestros dos intercesores. Son dos ministerios diferentes, queridos hermanos. Cristo es nuestro abogado. El Espíritu Santo traduce nuestras bobadas. ¿Ya? Intercede, es nuestro intérprete. Qué bonito que dijo. Y vamos en línea recta y aunque sea la próxima semana doy un poco más de claridad. Y el 28 continúa diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme al propósito de quién? De Él, ¿sí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es progresivo. Primero los conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esto de la predestinación es algo que nadie creo que pueda decir contundentemente esto es. Algún día cuando estemos delante del Señor le preguntaremos qué es esto de predestinación. Porque hay muchas corrientes en base a esto, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, como Dios nos predestinó, entonces pues yo ya no tengo nada que hacer. Si a mí no me ha predestinado, entonces a freírme en el infierno. Eso podría decir uno, ¿no? Hay una teoría que es bastante acertada porque sí tiene buenos fundamentos y creo que soy partícipe en un 90% con esta teoría. Que justamente Una de las características de Dios es ser omnisciente. Todo lo sabe, todo. Entonces Él nos conoció y sabía cómo íbamos a responder a su llamado. Y al saber que íbamos a responder a su llamado haciendo provisión en Cristo, nos predestinó. No es que Él nos escogió, porque si Él nos escogió, entonces pues lastimosamente ya no hay nada que hacer. Pero Él sabía cómo íbamos a responder frente a la cruz y entonces sabiendo cómo íbamos a responder nos predestinó. Es un poco lo que creo más que cualquier otra cosa. Créanme, estudiar sobre la predestinación es bastante complejo y decir esto es lo que es, no. Lo que te dé paz, hermano, lo que te dé paz. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren que es una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? O sea, si Él nos está justificando, entonces ¿quién nos condena? No hay quien, no puede ser te justifico y te condeno a la vez. No, pues si ya nos justificó, ya no nos condena.
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí te das cuenta? 2 intercesores. A falta de uno, ¿cuánta falta nos hará para que ponga a las 2 personas maravillosas de la Trinidad a interceder frente al Padre, a la tercera persona? Realmente necesitamos, ¿no? Bastante, definitivamente. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Mira que cuando está diciendo esto es porque esto se nos presenta en la vida. O sea, esto nos va a separar de ese amor tan grande. Cuando tengamos tribulación, cuando estemos angustiados por la pandemia o en persecución porque no has pagado la letra del carro o en hambre porque te quedaste sin trabajo o desnudo porque no tienes el último Levi's o estás en peligro o en espada, entonces ¿te separarás de Cristo? Como está escrito, dice el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Mira que la predicación no es pues todo nos va a ir bien. No, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos condenados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quieres saber cómo ser victorioso? Pues somos más que vencedores por medio, no por nuestras fuerzas. En nosotros nunca estuvo. Si esperabas la clave, paso 1, paso 2, paso 3, para ser un buen cristiano, pues estás frito, porque la única razón por la que podremos ser victoriosos es por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni los ángeles, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias, precioso Señor, por tu palabra. Gracias por Romanos 8 que nos muestra, Señor, que siempre serás tú el centro de nuestra vida. Que nunca será nuestra religiosidad ni lo bueno que podamos ser. Claro que lo intentaremos, Señor. Aunque sea en vano, pero somos deudores a tanta gracia, a tanto amor. ¿Cómo no voy a intentar una y otra vez? Y me levantaré y seguiré luchando y luchando. Porque el espíritu que me has dado es un espíritu de confianza, no en mí, sino en ti, Señor. Y aunque la angustia, aunque los problemas, aunque las situaciones son adversas a nosotros, aunque el pecado que mora en nosotros me es adverso y me lastima y me aleja de tu voluntad y me siento impuro y mediocre, Señor, puedo decir confiadamente, Abba Padre. Gracias, Señor, porque mi fortaleza no es la mía, sino es la tuya. Porque mi fortaleza viene de la posición en ti, mi Señor. Porque separado de ti nada soy, nada tengo, nada puedo. Y sí, gracias por ser heredero de Dios, pero también soy coheredero con Cristo en sus aflicciones, pero también en su glorificación. Y esa es la fe y la esperanza que nos levanta una y otra vez como hijos de Dios para vivir vidas en santidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Me sanaste por tus llagas, me diste vida y la tengo en abundancia. Cambiaste mi tristeza en gozo, libre soy.
Pagaste gran precio por mi vida, a pesar que no lo merecía. Y en vez de muerte me has dado vida. Libre soy.